Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Reconozcámoslo, hay ciertos licks, hay líneas en guitarra que las tenemos asociadas a una determinada escala. Por su sonoridad, por cómo están ordenadas sus notas, lo cierto es que cuando utilizamos esa escala, pues utilizamos siempre determinados licks, como por ejemplo con las escalas pentatónicas. De todas las escalas, seguramente son las pentatónicas las que tienen más licks asociados a ellas, es decir, esos patrones, esas secuencias solo los utilizamos cuando tocamos una escala pentatónica, lo cual es un error, porque si lo exportáramos a otras escalas, pues tendríamos mucho más vocabulario y sonaríamos menos predecibles. En este vídeo vamos a tomar como ejemplo algunos de los patrones que escogemos para una escala pentatónica habitualmente y los vamos a llevar a otras escalas exóticas como por ejemplo la escala por tonos o esos arpegios disminuidos que tanto escuchamos en el metal y que también pueden quedar muy bien con estas secuencias más pentatónicas. ¡Vamos a ello! Escalas como las pentatónicas las tenemos asociadas muchas veces a licks, ¿no? Por esas posiciones que nos aprendemos que ni se nos ocurre pues probarla en otras escalas, ya que por la configuración, por la combinación de sus notas, pues son prácticamente imposibles de llevar a otras escalas, ¿no? Otras, sin embargo, sí que podemos adaptarlas a otras escalas, ¿no? Por ejemplo, esta típica de... esa secuencia de tres notas podríamos hacerlo en una escala menor también, ¿no? Donde vamos oyendo esas tres notas, ¿no? O de cuatro incluso, ¿no? Pasándolo cuatro. Digamos que de alguna manera ese mismo patrón que hacemos en una pentatónica, pues en este caso sí que lo podríamos llevar, ¿no? Nos vamos a quedar con un patrón pentatónico muy particular y vamos a intentar pasarlo a otro tipo de escala. Vamos a tomar como ejemplo una secuencia de 8 notas de manera ascendente en la escala pentatónica. Por ejemplo, esa, ¿no? Que podemos ir cambiando de cuerda dentro de esa pentatónica que yo estoy tocando en do sostenido menor. Cuando juntamos esto a lo largo de todas las cuerdas, tenemos ese sonido un poquito más rápido. Una secuencia que, por ejemplo, podemos mover a 3 tonalidades distintas, ¿no? Lo estoy haciendo en do sostenido menor. ¿Por qué no moverla a mi menor? O a sol menor. Nos vamos a fijar en esta secuencia y la vamos a intentar llevar más allá de la escala pentatónica. Por ejemplo, utilizando escalas como la escala disminuida o incluso la escala por tonos. Vamos a imaginar que tenemos que tocar un solo utilizando la sexta cuerda al aire como ritmo y que en principio utilizamos la escala pentatónica con esa secuencia que veíamos antes en mi. Podríamos utilizar ese patrón, por ejemplo, en esa pentatónica menor en mi, ¿no? Pero podríamos utilizar también otras escalas, ¿no? Por ejemplo, la escala disminuida, a través de esos típicos arpegios que utilizamos, ¿no? Que se repiten cada 3 trastes, ¿no? Es muy típico que hagamos este tipo de barrido, ¿no? Ya que es característico, digamos, de este tipo de arpegios y del uso de la escala disminuida, ¿no? Sin embargo, podemos utilizar también ese patrón que hemos hecho en la escala pentatónica menor, ¿no? Esa misma forma, si nos quedamos con ese patrón, lo podemos pasar, por ejemplo, a esa escala disminuida, esos arpegios disminuidos que veníamos tocando, ¿no? Por ejemplo, de esta manera. Algo que se salga de ese típico sonido, ¿no? Y de esta manera, meter ese patrón que hacemos para la pentatónica, pero dentro de este tipo de arpegio, ¿no? ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Salirnos de ese típico patrón y movimiento característico de estos arpegios y llevarlo desde la escala pentatónica menor, algo más habitual, con ese sonido a este, ¿no? De esta manera tenemos un patrón, digamos, traído de otra escala, que es más característico de otra escala, y lo llevamos a... no sin dificultad, ¿no? Ya que evidentemente a lo mejor estamos menos familiarizados que
que ese típico sonido que hemos hecho muchas veces, ¿no? De esta manera tenemos, pasando por las 6 cuerdas, ese patrón una vez, vamos bajando cada vez un traste más abajo, seguimos bajando. Ahí tenemos que modificar, evidentemente. Y ahí si queremos utilizar el patrón entero, pues incluso utilizar la técnica del tapping, ¿no? Es decir, pasamos de este sonido más pentatónico a este, ¿no? Una escala muy llamativa con un sonido más exótico es la escala por tonos, ¿no? Podemos utilizarla en una cuerda tocando esas 6 notas que se llevan un tono entre ellas, o utilizarlo con este patrón que hemos visto, ¿no? Pasando de esto, de ese sonido pentatónico a esto. De esta manera lo que hacemos es combinar sus notas y en vez de tocarlo en solo una cuerda, tocar ese sonido con este patrón, ¿no? Ahora lo que hemos hecho es simplemente tocarlo en diferentes cuerdas, pero en vez de esa manera tan habitual, tan, digamos, continuada, pues hacerlo con este patrón que hemos visto, ¿no? Hacemos ese patrón en las 3 primeras cuerdas que tocamos. Y ese tapping al final para poder bajar en esas 2 cuerdas, ¿no? Finales.